producto del conocimiento de uno, y no sacar 30 de 30 producto de la inteligencia artificial, porque ahí al final, ¿quién obtiene el beneficio? Al final ustedes porque aprueban el curso, pero es más elegante o eh, más provechoso sentir uno que obtiene una nota derivado de sus conocimientos y no de conocimientos externos, porque al final son ustedes los que salen favorecidos o engañados, ¿verdad? Entonces, mi sugerencia es contestar lo que han asimilado. Y como decíamos y siempre se dice, que después de la nota mínima ya lo demás es puro orgullo, pura vanidad, ¿verdad? En el caso actual, pues afortunadamente, cuando uno revisa las notas, prácticamente la sección está en una condición favorable, lo cual es bueno porque ya estamos en, en la recta final, ¿verdad? Del cierre de pensum. Y a veces una clase lo hace a uno retroceder mucho o pierde uno a veces oportunidades por no haber cerrado pensum o le cambian de horario en el trabajo, en fin, muchas cosas pueden pasar. Pero en el marco de lo que estamos hablando, quisiera repetir el objetivo específico de la carrera, tal como empezamos, perdón, del curso. Y el objetivo específico es que el estudiante se ejercite en la investigación de los temas filosóficos jurídicos aplicados a la realidad concreta del derecho en Guatemala. Por eso es que es interesante, digamos, conocer las teorías y contrastarlo con la práctica. Por ejemplo, en este momento estamos a un paso de ser testigos de digamos, del inicio de una nueva gestión de un fiscal general. Ustedes se van a dar cuenta de que mucho de lo que se ha dicho es pura narrativa, ¿ah? Siempre buscando intereses o buscando acomodamientos o justificaciones, ¿verdad? Porque lo importante en una república es el respeto a los poderes ya establecidos en la Constitución, ¿verdad? Y si aquí en Guatemala cada ente hiciera lo que le corresponde, sería diferente, ¿verdad? Y para eso somos república. El Ejecutivo tiene sus funciones que tiene que cumplir. De igual manera, el Legislativo y el Judicial. Como órganos pueden coordinar esfuerzos, pero no estar supeditados uno al otro. El actual Ejecutivo dice que no ha hecho mayor cosa porque ha recibido mucho bloqueo y especialmente el Ministerio Público no ha colaborado. Entonces, pobre, ¿verdad? Pero vamos a ver la historia, cómo continúa a partir del lunes. Si los pretextos continúan, entonces, ¿de qué estamos, verdad? Porque cada organismo tiene que hacer lo que le corresponde y no depender del avance del otro, ¿verdad? Sin embargo, aquí se ha manejado mucho ese tema y que también hay que admitir que ha habido históricamente una especie de un movimiento pendular que ustedes lo han escuchado en muchas ocasiones. Cuando estaba acá la CICIG en plena fortaleza, la tendencia era a favorecer
ideologías y filosofías orientadas a la izquierda. Deja de tener presencia la CICIG en Guatemala y el péndulo pasa en alguna medida hacia el otro extremo. Entonces empieza orientaciones hacia la derecha, tomando ciertos controles. Y si Guatemala sigue en ese juego, los que al final salimos damnificados somos los guatemaltecos. Porque se supone que la justicia, de ahí deriva el símbolo de la balanza con un símbolo que dice que es ciega la justicia. ¿Por qué? Porque es neutral. Y tal como decía Cicerón, a cada quien lo suyo, ¿verdad? Así es que, para bien del país, ojalá que esta nueva etapa del Ministerio Público desarrolle su actividad en forma neutral y respetando el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en el sentido de que las investigaciones tienen que ser objetivas, independientemente a quién favorezcan o beneficien. Pero la investigación tiene que ser objetiva y los fiscales tienen que ser, digamos, cuidadosos y profundizar en la investigación para llegar a la verdad. Porque si no, los jueces le siguen corrigiendo los enfoques porque hay mucha investigación deficiente. Para ese tipo de análisis y más sirve la filosofía del derecho, la filosofía jurídica. Y por eso, dentro de la organización del curso, lo que se pretende es que a través de las diferentes unidades o nociones generales, teorías y escuelas en filosofía del derecho, se apliquen las escuelas y el análisis correspondiente, ¿verdad? Y por eso parte de la justificación del curso es que la filosofía del derecho se ocupa de buscar la razón de ser, no solo los problemas teóricos, sino de cuestionar los aspectos oscuros del derecho en la práctica social. De manera que no basta ganar un examen, pero sí es importante tomar lo positivo, motivarse a profundizar, porque si hablamos, por ejemplo, de argumentación jurídica, la vamos a necesitar muchísimo en, en la práctica. Ujú. Hoy, por ejemplo, yo tuve una experiencia que me dicen, fui a darle diligenciamiento a un expediente que estamos pidiendo que se desestime. Este es un tema administrativo, perdí un contrato. Y me dice, no se preocupe, Lick, me dice, ya está la resolución favorable y ha sido aprobada. Pero después reaccionó la persona y me dice, fíjese que fue aprobada, pero se está aprobando el contrato. Y lo que yo estoy pidiendo es que no se apruebe, porque hay otras razones por las cuales la persona está desistiendo de su accionar. Como no tenían en ese momento el expediente, le digo, déjenme un par de días y yo regreso porque hay que aclarar este extremo. Yo estoy pidiendo que se desestime, no que se apruebe. Ellos me dicen, sí, pero aquí se está aprobando. ¿Qué sucede ahí? Que no leen, que no investigan, que no profundizan, porque yo en ningún momento estoy pidiendo que se apruebe. Estoy pidiendo que se desestime. Y tengo el expediente con el sello recibido, con los memoriales
que legitiman la acción o que se adjuntan pidiendo la desestimación. Y ellos están aprobando. ¿Qué quiere decir eso? Que lo confundieron con otro expediente y están dando una respuesta que no se pidió. Entonces, bueno, eso creo que es a diario, ¿verdad? Pero suele darse en diferentes ámbitos. Pero regresando al tema, lo que la universidad pretende es que cada día salgamos mejor preparados, no solo porque la competencia exige, sino porque la convicción hace necesario que conozcamos lo más posible, ¿verdad? Sabemos que el tiempo es corto y que a veces dicen no puedo atender tanta clase porque hay que leer mucho, pero este tipo de carrera de carácter social tiende a exigir eso, tiende a exigir mucho del profesional porque las leyes son dinámicas, son cambiantes y uno tiene que estar, digamos, actualizado. Así es que con el objeto de no salirnos un poco del tema, sí me interesa, digamos, escuchar algunos comentarios, algunas sugerencias, porque de eso se trata la cátedra. Independientemente que uno esté sacando cursando un doctorado, una maestría o un pregrado, es enseñanza-aprendizaje, o sea, cada día uno está aprendiendo. Entonces, es interesante, digamos, la respuesta, las observaciones o las sugerencias para ir tratando de mejorar dentro de lo posible, ¿verdad? Así es que de momento tienen la palabra. Me gustaría escuchar sus experiencias, sus comentarios, porque el día de hoy sí quisiera más que todo hacer una pequeña remembranza de los puntos que van a ser objeto de examen. Obviamente no vamos a repetir cada clase, pero sí a recordar los temas, digamos, fundamentales de dónde se van a derivar las interrogantes, ¿verdad? Así es que, con confianza, escucho ahí sus comentarios. Licenciado, buena tarde. De primero quiero agradecerle todo este semestre que estuvo dándonos sus enseñanzas. Realmente, cuando, cuando yo vi en el noveno semestre que me tocaba filosofía, yo pensé que me iba a ir súper mal porque no me gusta, le soy sincera, pero la forma en que usted nos enseñó sí me llamó mucho la atención y de veras es un curso que sí me gustó bastante. Eso en primer lugar. En segundo lugar, con lo que está hablando, yo siento que somos ahorita dueños de la historia y nos debemos de sentir súper afortunados de tener los eventos que se han dado en este año. Como dice usted, el cambio de fiscal general, el cambio de magistrados de la CC, inclusive la situación de la Universidad de San Carlos. Y disculpe si yo mucho tomo la Universidad de San Carlos, pero es mi alma mater, ahí trabajo y ahí he estado estos últimos 29 años de mi vida. Entonces yo creo que sí nosotros estamos marcando la historia y dependiendo de las acciones que nosotros tomemos, así van a ser las acciones que sean tomadas en la universidad. La situación, nunca había visto yo tantas patrullas, ya me siento en el preventivo de la zona 12, USAC. No, o nos quieren mucho, nos están cuidando mucho o algo, o una bomba va a explotar ahí, no sé, pero sí, nunca en la historia ni en el tiempo de Ríos Montt, usted lo sabrá más que yo, ha entrado a la universidad como que fuera su casa, ha entrado la policía, perdón, como que fuera su casa en la universidad, violentando la autonomía. Eh, sí, no sabemos qué es lo que va a suceder el 1 de julio, porque también somos dueños de esta historia de cambio de rectoría en unas situaciones complicadas. Entonces, nuevamente, licenciado, le agradezco por todo lo que nos ha enseñado y gracias por haberme puesto esa semilleta en la filosofía que yo no sabía que me iba a gustar. Y mucho gusto. Que me alegra. Qué bueno. Muchas gracias.
Lick, buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Sí, adelante. Aquí con una molestia. Fíjese, yo solo para informarle con respecto a mi asignación a la sección, pues ya arreglé la situación. Entonces, no sé si le doy mis datos o se los envío no sé si tiene auxiliar. Es que no, Envíeselos al compañero Godínez, por favor. compañero. Al compañero Godínez, porque si no estaba asignado, sí teníamos que revisar qué aplica, ¿verdad? Porque imagínense, ya estamos en la fase final, ¿verdad? Correcto. Sí, sí, ya, pues ya, gracias a Dios, ya estoy asignado en la sección para que Y, pueda, y se sometió a porque los sí, dos exámenes. sí, correcto, Lick, sí me sometí a los dos exámenes. Sí, envíe la Correcto. información y vemos qué procede, ¿verdad? Por favor. ¿Alguien me dijo que se lo enviara? Disculpe. A Godínez, al compañero Godínez. Odines. Ok, ¿sabes si me podía mandar ahí un mensajito en el grupo? No sé si. Él se va a comunicar con usted, no se preocupe. Ah, ok, gracias, Lick, muy amable. Buenas tardes, licenciado. Yo pues no sé si es la última clase. Igual agradecerle su tiempo en la explicación y tomarse ese, esa parte de explicarnos bien, porque como decía la compañera, yo filosofía lo veía de otro punto de vista, porque como cada catedrático pues tiene su cátedra libre y su manera de explicarnos, ¿verdad, licenciado? Así es. Y pues la verdad sí, agradecerle antemano con todo, gracias por tomarse ese tiempo y de verdad la dedicatoria. Y como decía usted, creo que yo siempre he sido del pensar que somos personas que estamos preparándonos para poder poner un granito de arena y buscar ese cambio en adelante. Yo no olvido las palabras del licenciado Davidán, no sé si usted tiene el gusto de conocerlo, y él decía algo, Sí. somos agentes de cambio. Entonces creo que todo lo que vemos mal hoy, creo que es bueno prepararnos más, no solo quedarnos, como ha dicho usted, con graduarnos, sino prepararnos con maestrías, todo, por ver una oportunidad y buscar una oportunidad y a la hora de poder estar ahí, no ser igual que todas las personas, porque la mayoría nos quejamos de la corrupción, nos quejamos de esto. Yo le decía a una persona cuando vinieron los cantones a hacer la paralización, decía un señor, es que vamos a tomar esto, vamos a sacarlo así, pero ¿qué se está haciendo para poder actuar y evitar que esto no vuelva a suceder? Decía la compañera ahí, en otros años, pues claro, otros años incluso la universidad actuaba. La universidad había una alza de pasajes y era la primera que salía a protestar, veía el alza de combustible y salía a protestar. Hoy no. ¿Por qué? Porque muchos nos quedamos en el conformismo. Muchos, es como y se da en general, licenciado. Yo veo en situaciones que he visto cuando, por ejemplo, asaltan a una persona en una parada de bus. La otra vez iba yo en mi vehículo y veo la moto se paró, pero yo según yo a preguntar una dirección iba. Saca la pistola y asalta a una muchacha, los otros dos no, pero las otras dos personas no actuaron como si nada. Entonces nos hemos vuelto insensibles tanto como al sistema, como a las situaciones que cada vez se está viviendo y que esto va en peor. Esto no vamos a decir el día de mañana el combustible va a regresar a 20 quetzales. No, el combustible va para arriba, pero ¿qué estamos haciendo para prepararnos también para poder generar y actuar y poder tener un salario más digno o devengar más recursos? Entonces creo que debemos de ser esos agentes de cambios en algún momento. Por ejemplo, usted es un gran ejemplo, el tomarse la dedicación para que nosotros podamos aprender y poder aportar en un futuro ese granito, licenciado. Yo le agradezco mucho su tiempo y el tiempo que nos dio las clases. Gracias. No, le agradezco sus comentarios, ¿eh?
Licenciado, ¿puedo comentar? Claro, claro, señorita Calderón, claro. Gracias, buenas tardes. Yo, de igual manera, pues estoy bastante complacida con la forma en cómo usted tuvo la amabilidad de trasladarnos sus conocimientos, porque indirectamente, pues también nos hizo ver esa valoración que debe existir en cuanto a nuestro pensamiento crítico en la forma en cómo se aplica la ley y si realmente se aplica como con los valores que debería, ¿verdad? No solamente con lo que ya establece la norma en sí, sino conectar todos esos valores que implican poder aplicarla, ¿verdad? O sea, no es únicamente lo que dice en literalidad la norma, sino tomar todos esos aspectos que son necesarios para poder emitir un, digamos que un criterio valorativo, ¿verdad? Verificar si efectivamente una norma puede ser justa o no, o si se están tomando en cuenta todos esos aspectos que son necesarios para poder ya emitir un criterio final. Eso lo he visto yo, por ejemplo, que los tribunales de justicia ahora, o bueno, ya desde hace mucho tiempo, para que un jurista pueda ser juez en el área de una jurisdicción, tiene que conocer la cultura, ser incluso costumbres, ¿verdad? Porque es parte del derecho, o sea, la fuente, las costumbres es parte del derecho, entonces todos estos aspectos que usted nos hizo ver que nosotros debemos conocer y darle valor y que al mismo tiempo son parte de esa construcción del derecho, de esa forma evolutiva en cómo esta ciencia va cambiando, ¿verdad? Y que además, pues, siempre esa importancia de que nos tenemos que regir a lo que ya establece nuestra Constitución, aunque muchas veces, pues, parece que nos pasamos el arco del triunfo ahí, ¿verdad? Porque como usted bien mencionaba, una cosa es lo que dicta la norma y otra cosa es lo que en la práctica ocurre. Entonces, sí, licenciada, yo agradezco bastante. Estoy muy complacida con la forma en cómo usted tuvo esa amabilidad de podernos trasladar sus conocimientos. Muchas gracias, licenciado. No, también agradecido ahí con sus comentarios. Es importante que nos manifestemos porque es parte del mismo aprendizaje, ¿verdad? Y parte de la experiencia, digamos, que tenemos, porque si algo no podemos evadirlo es intervenir, ya sea el rol que juguemos como notarios, como abogados, como en su calidad de fiscal, como jueces de paz, como jueces de instancia, en su momento magistrados. El acervo cultural es absolutamente necesario. Bien, en relación a la temática, como ustedes ya tienen conocimiento, los temas que no se han atendido en vía examen, uno de ellos está muy relacionado con la justicia y la valoración jurídica. Ahí yo les recomiendo que no descuiden revisar, digamos, lo que pensaba Platón, lo que pensaba Aristóteles, lo que, digamos, formulaba San Agustín o Santo Tomás, porque en algún momento puede haber alguna, alguna interrogante relacionada con el pensamiento de ellos, porque recordémonos que es filosofía, ¿verdad? Y, y en ese sentido, como hemos hablado, aunque los tiempos han sido muy dinámicos, pero hay cosas que especialmente cuando vinculamos a los clásicos, siguen presentes, obviamente, va los clásicos de la filosofía, de la literatura. Es imposible que desaparezcan de la faz porque fueron como los promotores, ¿verdad?
Por ejemplo, si hablamos aquí en Guatemala, por ejemplo, de la plástica o de la pintura, se nos vienen los exponentes que más han tenido éxito, digamos, como por ejemplo un Elmar René Rojas, un personaje como Cabrera, como Gallardo, como Fortuny, como Efraín Recinos. Entonces, son personajes que van a seguir presentes. Incluso cuando alguien dice, yo tengo un cuadro de Elmar René Rojas, pues lo que tiene es una pequeña fortuna, porque como fue tan famoso en galerías en París, en New York, en Buenos Aires o en, en Estados Unidos, entonces cotizan alto, ¿verdad? Al extremo que a veces contar con una réplica o una litografía firmada de un cuadro famoso de ellos es un orgullo. Eso es a nivel, digamos, de la plástica. Si hablamos de literatura, pues evidentemente tenemos que sentirnos orgullosos de que nosotros contamos con un literato como Miguel Ángel Asturias, que hizo historia y que sigue siendo historia, que sigue siendo objeto de análisis, ¿verdad? De un Gómez Carrillo, de un José Gil, personajes que dejaron mucho en la literatura y que siguen vigentes. Que ojalá surjan valores en esa línea para irlos emulando, o si es posible, superando, ¿verdad? Lo mismo, digamos, podemos decir en otras áreas, pero este tema de la justicia y la valoración jurídica nos retrotrae a muchos años atrás, muchos siglos, porque fue la base, digamos, ignorar, digamos, el rol de Francia en el derecho civil, por ejemplo, o especialmente el rol de Roma a través del derecho romano y los valores del derecho civil, no podemos evadirlo porque es parte digamos, del acervo que necesitamos para fortalecer nuestro conocimiento y valorar el esfuerzo de personajes como Séneca, por ejemplo, Cicerón, personajes que a pesar de los siglos que han pasado, siguen generando, digamos, mucho conocimiento. No digamos de personajes como cuando hablamos, por ejemplo, de los estoicos y nos referimos al emperador Marco Aurelio, ¿verdad? Que fue un personaje importantísimo y que, por cierto, si quisieran ustedes conocer un poco del enfoque que eso implica, hay películas que son muy aleccionadoras, como por ejemplo Gladiador, especialmente Gladiador 1, que es un enfoque muy cercano y que expresa, digamos, esa complejidad que se daba en el Imperio Romano cuando muere Marco Aurelio y toma el control y se vuelve emperador el hijo Cómodo y empiezan la locura del imperio y la distorsión del mismo, ¿verdad? Entonces, a veces no es necesario, digamos, para tener el concepto de algo, ideal es poder leer un libro sobre ciertos temas, pero como la vida es corta y no nos da tiempo para leer tanto, ¿verdad? A veces las películas que son bien, muy analizadas y con un elenco de primer orden, dejan muchísimo. De hecho, hay universidades que parte de la enseñanza la, la fortalecen a través de series o a través de películas, porque la capacidad que uno tiene como ser humano
en el tema, digamos, cognitivo, especialmente el visual o el memorístico, la pantalla ayuda muchísimo, ¿verdad? Retiene uno muchos conocimientos con las imágenes, ¿verdad? Y por eso es que parte de la metodología, digamos, de la ciencia o la aplicación de la educación eh, se orienta a través de películas como un medio que facilita el aprendizaje, ¿verdad? Porque si nos vamos al tema de la lectura, yo reconozco que el tiempo es cortísimo como para avanzar. Por ejemplo, hemos escuchado mucho, por ejemplo, de Cervantes Saavedra, el autor del Quijote de la Mancha. ¿Quién de nosotros ha leído el Quijote de la Mancha? Quizá algunos hemos leído algún resumen de la obra o hemos ido captando algún conocimiento que vincula digamos, a la pluma de Cervantes. Pero leer el texto íntegramente es complejo, ¿verdad? Entonces, el tiempo a veces no es el mejor aliado. Por ejemplo, yo les insto a que en algún momento, si quieren fascinarse con una lectura, lean una obra que se denomina El nombre de la rosa. El nombre de la rosa. Autor Humberto Eco. Es una obra, una especie de novela que relata parte de la época medieval y se trata sobre la investigación del asesinato de ciertos personajes eclesiásticos. Es una obra fantástica. Leerla sí requiere mucho tiempo, pero también tiene su película, El nombre de la rosa. Escuchar esos diálogos o tener la oportunidad de ver algo así es fascinante. Y por cierto, les comento una anécdota de Humberto Eco. Fue un escritor tan intenso que se han hecho análisis en el sentido de que uno puede empezar a leer en su vida cotidiana a Humberto Eco y primero fallece uno que lograr leer todo lo que él escribió. Es decir, no le alcanza la vida a cualquiera de nosotros como seres humanos a poder asimilar o leer lo que Humberto Eco generó con su pluma. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que haya tenido tiempo para escribir tanto, verdad? Pero no cabe duda que hay mentes privilegiadas, ¿verdad? Ese es parte de los retos que uno se puede derivar. Otro tema que es de interés también es el papel de los valores en la construcción del derecho, ¿verdad? Hablábamos que hablar de la construcción del derecho no es solo definir un concepto como tal, ¿verdad? Porque hay que analizar lo axiológico, decíamos, ¿verdad? Hay que analizar el valor, hay que analizar los hechos, porque el derecho, como decíamos, nace de un hecho, ¿verdad? Por ejemplo, en el Congreso, hoy se está discutiendo una nueva ley sobre lavado de activos. Y todo el mundo está asustando con el petate del muerto, que si no hay una nueva ley, como Guatemala nos van a marginar. Esas son narrativas, ¿no? Pero como hay tantos intereses en ese tema, asimismo hay, digamos, planteamientos de cambio. Y no hay forma de que se pongan de acuerdo, porque ahí chocan intereses, digamos, oficiales, intereses
de carácter internacional e intereses económicos del sector tradicional guatemalteco. Entonces, es una ley compleja porque incluso hay muchos guatemaltecos que están en la cárcel que tienen décadas de estar presos porque la multa fue tan alta que no lograron pagarla. Alguien, por ejemplo, cometió el ilícito y fue condenado de una u una forma, ya sea como coadyuvante o como propiamente, digamos, imputado, pero hay muchos guatemaltecos que siguen presos porque ya cumplieron la condena derivada de la tipificación que les hicieron, pero la multa que se les impuso no la pudieron pagar. No solo perdieron a veces sus bienes a través de la ley de extinción de dominio, sino que se quedaron sin nada. Entonces, siguen presos. Y esta ley en el parte de lo que está tratando es como de bajar un poco la dimensión de las multas. Pero como hay tantos intereses en juego, se va a posponer la aprobación, ¿verdad? Y ese es un caso real, de manera que son los hechos los que están dando, digamos, los elementos para una revisión de fondo, ¿verdad? Como parte de la creación del derecho. Es decir, cuando hablamos de estos conceptos, no es una cuestión, digamos, etérea o ajena a la realidad, no. Es parte de lo que está sucediendo. Si retornamos, por ejemplo, a las iniciativas relacionadas a la modificación del Ministerio Público para hacer movible la figura del fiscal, ¿por qué ahora está en silencio? Por el cambio, ¿verdad? Incluso si cambiaran la ley, no pueden aplicarla a la actual. La tendrían que aplicar al siguiente ejercicio, porque la ley en ese sentido no es retroactiva. Ahí estamos hablando de hechos, ¿verdad? Como parte de la creación del derecho, ¿verdad? Así es que es un tema también que va a ser objeto de evaluación. Otro aspecto que también es de interés es hablar del neoconstitucionalismo y la globalización del derecho, ¿verdad? Esto ha sido muy dinámico porque es algo que se ha venido innovando. La misma literatura, la misma jurisprudencia ha venido creando aspectos, digamos, aplicables al tema. Y cuando hablamos de la globalización, nos referimos a lo internacional, ¿verdad? Lamentablemente hay que admitir que hay temas vinculados a la globalización que lejos de avanzar, hemos retrocedido. Porque hace algunos años, especialmente a raíz de la creación, después de la Segunda Guerra Mundial, la creación de Naciones Unidas, se vino generando una serie de normativas de carácter internacional y que en ese sentido nuestro máximo órgano multilateral era Naciones Unidas. Y para la región de Sudamérica y el norte, la OEA, que era la Organización de Estados Americanos, que actualmente sirve de poco, porque presiona en los únicos espacios que le permiten, pero donde debe estar, como por ejemplo en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, desconocida, ¿verdad? Aquí en Guatemala sí ha hecho acto de presencia, porque se le ha permitido, pero en los casos de fondo, actualmente estamos, digamos, en una fase en donde el multilateralismo ha tenido un debilitamiento extremo, al extremo que la misma ONU, con los grandes conflictos internacionales,
pareciera que no existe, ¿verdad? Esos son retos para la gente joven, para la dinámica del derecho y para la globalización, en donde se requiere como redefinir qué estados queremos, qué sociedades queremos, ¿verdad? Si hay un orden internacional, respetémoslo, pero respetémoslo en todo. No respetémoslo bajo una orientación, no. Respeto es respeto, ¿ah? ¿Verdad? Yo personalmente reconozco que hablar de multilateralismo o incluso el bilateralismo está en una fase muy débil. eh, Existe de forma, pero en esencia complejo. Hemos caído en unos aspectos puramente políticos, condicionados o acomodados, pero poca seriedad en la aplicación del derecho internacional. Esperamos que estas son momentos de oleaje, que en su momento se van a normalizar, ¿verdad? Pero que de momento sí estamos en una fase muy frágil, muy débil. Por algún momento uno cree que no existe. Por ejemplo, estamos pendientes de lo que resuelva la Haya en el tema de Belice y Guatemala, el reclamo de Belice y Guatemala. Ya pasaron varios años, se admitió la reclamación y seguimos esperando, ¿verdad? Y resuelven cuando se les ocurre, ¿ah? No cuando se necesita. Ujú. Y esa es parte de la normativa internacional. Entonces, son puros intereses y no necesariamente favoreciendo al que le corresponde, sino que dependiendo a quién ejerce la fuerza detrás de todo ello, ¿verdad? Sin embargo, la globalización sigue, ahí está, no podemos apartarnos de ello, no podemos considerarnos isla, porque somos un país débil o frágil, pero somos un Estado. Entonces, en algún momento de nuestra historia, el avión va a tomar la altura que necesita, ¿verdad? De manera que es un reto y a veces es cuestión de tiempo para que las cosas empiecen a cambiar. Otro tema que va a ser objeto de evaluación es hablar del bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Es importante, sin que ello se interprete como que es una clase de derecho constitucional, pero sí es parte del programa, diferenciar cuando estamos hablando del bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad. No confundamos, digamos, la parte dogmática cuando estamos hablando de convencionalidad o cuando estamos hablando de una instrucción de la Convención de Derechos Humanos versus la ley de amparo. Entonces es importante diferenciar qué encierra, qué contiene, qué representa el bloque de acuerdo a nuestra normativa, el bloque de constitucionalidad versus el control de convencionalidad. ¿Algún comentario hasta ahí? Estamos conectados 118. Lamentablemente de 350 tenemos una tercera parte, ¿verdad? Pero bueno, por respeto a los que están conectados, me gustaría escuchar algún comentario o algo adicional en relación a lo que estamos abordando. ¿Creen que genera interés profundizar en el bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad, o cuál es el beneficio
que genera para el mismo país, para el Estado, la aplicación de ambos aspectos. Licenciado, Sí, digan. yo pienso que, por ejemplo, el analizar estos temas permite que nosotros también generemos criterio en cuanto a cómo los juristas están aplicando la ley, si realmente están respetando lo establecido en esos tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y si, por ejemplo, como ellos están obligados a respetar de esa forma, nosotros como parte de la sociedad verificar si efectivamente así es, ¿verdad? O analizarla desde el punto de vista ya como nosotros, pues próximos juristas podría ser, pienso yo. Sí, es importante, definitivamente. No podemos ser solo espectadores, ¿verdad? Porque en algún momento vamos a poder aportar o demostrar lo que se ha aprendido, ¿verdad? Porque es importante, digamos, la actuación del Estado, eh, ya sea ante lo interno o ante lo externo. Les voy a hacer un comentario que, como ya pasó también el proceso, porque esto sí es un enfoque, alguien diría, no académico, sino político. Pero se recuerdan ustedes que para que Guatemala, para que los guatemaltecos pudiésemos depender de lo que resuelva la Corte en relación a Belice, se requería hacer una consulta popular. ¿Quién hizo esa consulta? ¿Quién provocó y logró que se llevara a cabo la consulta popular? El gobierno de Jimmy Morales. Sí. ¿Ustedes creen que ese acto jurídico político no merece, digamos, respeto o merece estar claros en que fue un acto importante? Pues yo pienso que sí, licenciado, buenas tardes, Buenas tardes. porque fue la expresión del pueblo, pues, ¿no? Efectivamente. A veces la gente hace comentarios muy despectivos del señor Morales, ¿verdad? Y a veces uno sí hay que tener cierta mesura y cuidado porque hay cosas que hay que valorarlas, ¿verdad? Eh, los que son verdaderos analistas sí profundizan con más facilidad, ¿verdad? Y en ese sentido, yo creo que es justo reconocer la importancia de esa decisión, porque de una u otra forma permitió que el pueblo tuviese la oportunidad de expresarse y decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, someter el diferendo ante la Corte. Si no hubiese habido voluntad política para convocar y para llevarla en la práctica, el problema obviamente seguiría como actualmente, con la diferencia de que hoy, aunque poco tardío o que se está esperando mucho, tiene que haber una solución real, porque en la práctica, por negligencias históricas, perdimos Belice y el recuperar parte del territorio, definir la salida al mar y otros aspectos que están en discusión, es importante tener claro, ¿verdad? Y no esa sombra y esa duda sobre una serie de aspectos, ¿verdad? Entonces, casos como esos, como guatemaltecos, debiésemos estar conscientes y claros de que fue un acto interesante, importante y de beneficio para el país, ¿verdad? Y eso es lo que deben ver los gobernantes,
que los actos que asuman vayan en beneficio de la mayoría, ¿verdad? Pero no como narrativa, no como discurso, no, como práctica, ¿verdad? Entonces, ese acto de convocar fue un acto valiente y afortunadamente fue exitoso porque al final acudimos a votar y dijimos, sí, nos sometemos. Entonces, lo que la Corte resuelva se va a tener que acatar porque no es apelable. Entonces, para bien o para mal, pero son cosas definitorias, ¿no? Así es que por todo ese tipo de cosas es que es importante, digamos, valorar, digamos, la, la globalización o los aspectos de derecho internacional que son aplicables a través de nuestro sistema, ¿verdad? Y para ir concluyendo, también va a ser importante tomar en cuenta la fundamentación filosófica de la interpretación y argumentación jurídica, ¿verdad? Este es otro tema que también es de fondo, porque tanto la interpretación, porque la interpretación es la que le sirve de base para la argumentación. Entonces, tener conocimientos sobre la interpretación nos ayuda enormemente y nos evita perder el tiempo en hacer, digamos, memoriales extensos sin sentido. Yo les hago la observación que entre más concretos sean en su planteamiento, más éxito van a tener en lo que el juez resuelva. Entre más traten de llenar con términos a veces complejos o a veces pueriles, pero se van a distraer y se salen del tema, ¿verdad? En la medida en que sepan plantear los antecedentes, enfoquen el problema y la posible solución con su fundamento legal, van a ser exitosos, ¿verdad? Eso es en el campo, digamos, como abogados. Como notarios, en la medida en que sean congruentes con la redacción y se den a entender adecuadamente en cada cláusula, se van a dar cuenta que cada instrumento que generen o que aprueben se vuelve como una especie de obra de arte, porque es entendible, ¿verdad? Pero cuando empezamos a escribir, a escribir y a escribir y a distraernos, al final no decimos nada, ¿ah? Diferente fue, digamos, la enseñanza de Cantinflas, porque el enfoque de él era distinto, era un aprendizaje, una crítica social, y dentro de las bromas, él decía las grandes realidades, ¿verdad? Pero trasladado al ámbito jurídico, no. La interpretación es importante, porque eso nos da elementos argumentativos para ser precisos y señalizar al juez los hechos, ¿verdad? Porque el juez no conoce los hechos. La parte fáctica la conoce el defensor, el abogado. Cuando se habla de plataforma fáctica, ¿va?, que plantea el Ministerio Público, es porque se supone que han investigado y le dan la información al juez para que tipifique y le dé forma o defina el delito, ¿verdad? Pero es a través de los hechos, la investigación y la realidad. Así es que hablar de interpretación, no solo debemos de quedarnos en el artículo 10 de la ley del organismo judicial, sino que ir más allá, entender qué es axiología, qué es sociología. Entonces, en esa medida, qué implica lo ontológico, qué implica lo axiológico. Entonces,
qué implica lo sistemático. Entonces, en la medida en que tengamos asociación con esas definiciones filosóficas o con esas teorías, nuestro argumento definitivamente que va a ser mejor. Otro tema que también va a ser objeto de evaluación es cuando se habla de la justicia transicional, que fue el último punto que hemos abordado, hablando de los retos de la filosofía ante el mundo, ¿verdad? Esta filosofía, pero también hay una previa, que es la filosofía de la liberación, que también es objeto del examen, porque es importante que tengamos claro cuál fue el contexto y en qué consiste la filosofía de la liberación, ¿verdad? No el movimiento de liberación nacional, sino que la filosofía, ¿verdad? Hacia dónde iba dirigida, cuál es la diferencia entre filosofía de la liberación y teología de la liberación. ¿Qué relación hay entre el marxismo, leninismo, ante la filosofía de la liberación? Entonces, si no logramos asociar, digamos, qué representó Marx en la historia, que fue un científico social, ¿verdad? Que murió pensando que se iba a lograr la sociedad sin clases, trató de favorecer a la clase obrera, si no asociamos ese contexto o ese fundamento para entender la filosofía de la liberación, con facilidad nos perdemos. O si confundimos filosofía de la liberación con teología de la liberación, también nos perdemos. Porque una alimenta a la otra, pero no es lo mismo, ¿verdad? Así es que esa es parte también de lo que se va a examinar. Así es que me gustaría, digamos, alguna pregunta o algún comentario al respecto previo a dar por concluida la clase. ¿Cómo viene estructurado el examen, licenciado? Sencillo en su formación, pero con contenido. 2 series. Una serie que es subrayar la respuesta que estimen correcta. La primera serie tiene 10 preguntas que valen 2 cada respuesta correcta. Eso implicaría 20 puntos. Y una segunda serie con también 10 preguntas de falso y verdadero, con valor de 1 punto cada respuesta correcta, lo cual suma 30. Pero yo siempre he dicho que no por el hecho de que sea falso y verdadero, es de contestar Tim Marín, ¿quién fue? ¿Verdad? Cucaramaca, títere fue, así es, ¿verdad? Entonces, no, tiene que ser pensada y la respuesta tiene que ser, digamos, analizada. Obviamente, si uno dice, todas son verdaderas, pues a más de alguna le va a atinar, pero no se trata de eso, ¿verdad? Pero sí viene estructurado de esa forma, muy práctico, que yo estimo que 15, 20 minutos y está resuelto, pero van a contar con 45 minutos para resolverlo. Gracias, licenciado. A la orden. Y por último, el tema Licenciado. que
que ya Buenas abordamos noches. sobre la justicia transicional, el caso Colombia. Hay mucha similitud, como decíamos, entre lo que fue la guerrilla, bueno, no necesariamente la guerrilla, pero sí los movimientos armados que se dieron allá o que se siguen dando allá. Afortunadamente acá eso ya es parte de la historia. Aquí estamos en otra fase ahora. Ahora se habla de crimen organizado. Pareciera que antes era desorganizado, ¿no? Entonces, es un tema también de interés porque tiene mucha vinculación con el derecho penal y la justicia redistributiva, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes en este momento, digamos, en algún caso concreto, alguien asume que cometió el ilícito, se somete, ¿verdad?, a la justicia y dice, admito que me impliquen en los cargos que me están acusando. ¿Y eso qué implica? Tiene que haber una reparación digna, por ejemplo. Aunque esto es diferente, alguna vinculación hay en la redistribución, en la retribución del derecho penal, ¿verdad? Entonces, sí es importante, digamos, conocer en qué consiste dicha justicia, porque es una justicia que va orientada a no olvidar propiamente lo hecho, lo actuado, pero sí eventualmente a perdonar, ¿verdad? Entonces, está en juego el perdón, no necesariamente el olvido, ¿verdad? Pero es una forma como de irnos actualizando y aprendiendo a no seguir con el coraje y con ese odio histórico, ¿verdad? Que por cierto, pregúntele a un médico o a alguien que ustedes conozcan, que conozca, que estudie medicina o que sea profesional de la medicina, ¿qué provoca el cáncer, por ejemplo? Muchos conocedores están seguros que la envidia, el coraje, el enojo, el odio afecta directamente la parte interna del cuerpo, los intestinos, ¿verdad? Y es una causa que genera cáncer. De manera que el ser odioso, rencoroso, incluso chismoso, tampoco es bueno, ¿verdad? Entonces, aunque o sea, hasta en las mejores familias, eh, la justicia transicional va orientada al perdón, ¿verdad? Al resarcimiento, a la búsqueda de soluciones, ¿verdad? Y especialmente, en el caso del culpable, al arrepentimiento. De hecho, si eso lo trasladamos a la parte bíblica, ¿qué nos han enseñado o qué hemos aprendido del perdón bajo el punto de vista religioso? Obviamente solo Dios puede perdonar, pero perdona al que cometió un ilícito, perdona al responsable, perdona al culpable, siempre y cuando se someta a tomar a Jesús como su Salvador y a Dios como el omnipotente, omnipresente, omniviviente. Entonces, el perdón no es una cuestión únicamente aislada del ser humano, tiene que ver con lo divino, ¿verdad? Entonces, tiene sentido hablar de justicia transicional porque vincula el perdón y el arrepentimiento. Y los que nos arrepentimos de los pecados somos los que vamos a ser salvados. Entonces, si eso lo aplicamos a la parte fáctica, pues tiene sentido, ¿no? ¿Verdad? Así es que por la arista que lo busquemos,
nos da una respuesta relativamente favorable del por qué profundizar en estas teorías, porque en algún momento tenemos que aplicarlas, ¿verdad? Porque la sociedad tiene que vivir en forma armónica y civilizada. Si todos actuáramos en forma civilizada, habrían menos juicios, menos problemas, menos sentencias, menos amparos. Es decir, nosotros mismos somos la materia prima de ese desorden que existe en los órganos, ¿verdad? Porque creemos que todas las cosas las vamos a resolver a través del derecho, y no necesariamente. Para eso existe la moral, la ética, lo social. Y en la medida en que seamos éticos y morales, en esa medida hasta nos vamos a evitar problemas, ¿verdad? Y en esa medida también vamos a ser mejores profesionales, ¿verdad? Hace un par de días vi con tanta pena a una notaria que tuvo que admitir su culpabilidad porque autorizó la venta de un bien sin el aval de la propietaria, aprovechando un lapsus ahí de un problema familiar. Autorizó una compraventa que fue inscrita en el registro de la propiedad anómalamente, pero afortunadamente, como la titular vive y está consciente, tuvo que admitir que ella no fue quien firmó. Eso es vergonzoso. Eso no es justo, digamos, para la carrera, porque si a uno le confían la fe pública, tiene que honrarla, la fe pública, por uno, por el Estado que está confiando en uno, por la sociedad como tal, ¿verdad? Pero por unos cuantos dólares o por unos cuantos quetzales, vender la fe pública es vergonzoso. No debemos hacerlo, ¿verdad? Como profesionales del derecho, ¿verdad? Así es que privilegiemos la ética, la moral, y en extremo, pues, el derecho. Y de última ratio, el derecho penal. De mi parte ha sido un verdadero gusto poder compartir con ustedes y tratar de trasladar algo que hemos aprendido en el desarrollo de nuestra vida. Así es que muchas gracias por su atención y deseo que sean profesionales exitosos. Que tengan buena noche. Gracias, licenciado. Muy Gracias, amable. licenciado. Buenas Feliz noches. Gracias, La clase con usted, Lick. Muchas Fue gracias, bastante Lick. Buenas conocimiento. noches. Feliz noche, Lick. Muy Muchas interesante gracias, la clase. licenciado. Feliz Feliz día. noche, compañero. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Gracias por Buenas noches. todo. A la orden. Licenciado, buenas tardes.